Amigos, muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de Mujer Express. Así es, estamos aquí. Gracias por su compañía nuevamente. Poder pasar este reto de mañana súper rico, poder hablar sobre, bueno, un tema, la verdad, que a todos nos ha asustado este mes. Y es ese miedo, es el terror, las fobias. Realmente es un mes en el cual disfrutamos, de cierto modo, todo el tema del terror. Disfrutamos del susto, disfrutamos de las películas de terror, pero el miedo realmente es una emoción básica en el ser humano que puede en ocasiones incluso salirse de control. Hay personas que disfrutan del temor, hay otras personas que no tanto por experiencias pasadas, sobre todo basadas en la niñez. Este día vamos a hablar un poco acerca del miedo, del terror, la atracción del ser humano hacia esta emoción, hacia lo que experimentamos cuando sentimos ese miedo, pero también qué pasa cuando ya no podemos controlarlo y eso se puede convertir en una fobia. Vamos a conocer más acerca de las fobias y qué podemos hacer ante ellas, qué no hacer, sobre todo cuando se presenta en nuestros pequeñitos, que ellos todavía están peleando con la capacidad de poder controlar este miedo que les ataca y les ocasiona una cantidad de síntomas que puede terminar en ansiedad. Así que vamos a dar la bienvenida a José Manuel esta mañana. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Pues aquí esperando Halloween, esperando las películas de terror, esperando todo ese universo de miedo que traen estas fechas consigo y que para unos es agradable y para otros no lo es tanto, porque realmente el terror es una sensación que tiene mil cosas corriendo al mismo tiempo. El terror te dispara un montón de ideas en la cabeza y un montón de sensaciones, y puede que algunas te atraigan más que otras, pero definitivamente es una montaña de adrenalina la que te recorre el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en la mente de un adulto? ¿Qué pasa en la mente de un niño? ¿Qué pasa en la mente de un adolescente al estar expuesto a este tipo de terror? Por supuesto, y para ello nuestra gran amiga y experta Carla Catán nos acompaña. Te damos la bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, lista para conversar ustedes sobre los terrores nocturnos, sobre los terrores de Halloween y todo lo que nos ha pasado de la infancia a la fecha, que muchos han venido cargando esos temores, esas fobias de su infancia y hasta ahora. ¿Y cuándo vamos a determinar cuándo es una fobia o un terror infundido y cuándo es algo que nos pasó por algún acontecimiento? Totalmente de acuerdo, Carla, así que gracias por estar con nosotros y sacarnos de esta duda y sobre todo de guiarnos en cómo poder manejar esto adecuadamente para evitar marcar a nuestros chiquitos y que vayan a desarrollar estos temores tan petrificantes que pueden terminar en estados ansiosos muy serios. Pero bueno, vamos a empezar, creo que entendiendo el miedo, entendiendo el terror en el ser humano. Y usualmente, ¿por qué buscamos exponernos a ello? Porque hasta un niño pequeño que puede salir muy dañado después de ver una película de terror, él quería verla. Pero ¿por qué nos ocurre eso? Ok, fíjate, el miedo es un mal inevitable. Sentimos miedo por todo, igual cuando nos estresamos. Te cambias de colegio, te da miedo, inicias un nuevo trabajo, te da miedo, te da estrés. Es un mal inevitable, ¿verdad? Y es una emoción o emociones que tenemos que experimentar, pero con justa medida. El experimentar el miedo puede producir, si no lo hacemos con ciertos límites, ¿verdad? Ansiedad, y vas a tener conductas temerarias hacia todo y podés desarrollar la ansiedad generalizada. ¿Verdad? ¿Qué pasa en tu cerebro? Es que la respuesta de la amígdala central te está diciendo, estoy experimentando miedo, y la respuesta es, me quedo, huyo, reacciono, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué me estreso tanto ante una situación de miedo? Y nos volvemos muy sensibles y muy ansiosos, y eso lo podemos experimentar a nivel físico. Empiezo a sudar, empiezo a sentir palpitaciones y luego me queda ese pensamiento, y si hubiese pasado X cosa, y si hubiera pasado esto otro, y si hubiese pasado eso hace
que te suba todavía la ansiedad. Cuando yo experimento ese terror, como tú decís, tengo una subida de adrenalina y mucha gente le encanta la adrenalina, como tú bien dijiste fuera de cámara, es subirse a una montaña rusa. Y mucha gente, para diversas situaciones en la vida, necesita sentir esa adrenalina para sentirse vivo. Y eso se debe básicamente a la hiperactivación física que tienen las personas, que son, ¿cómo lo activamos? Cuando vemos una película, cuando escuchamos una historia de terror, como cuando de pequeños te dicen, mira, por ejemplo, en mi época, no podía ver Tiburón, que pasaban en un canal de televisión local, que a las 9 todos los niños se iban a acostar, o hoy es noche de contar historias de terror, ¿verdad? Entonces todos estábamos con aquel miedo, íbamos en la cama, no me quiero ir solo, te ibas como una lámpara y tenías como esa sensación, es la misma que sentimos en los juegos o en los parques de atracciones, esa adrenalina, ¿verdad? Leía por ahí recientemente que la función del terror podía fácilmente caer como en un pacto con nosotros mismos, porque generalmente nos exponemos a un terror hoy por hoy que nos despierta esos temores primitivos que venimos cargando desde que el hombre puso el pie en la tierra. Claro, en ese momento uno salía de su cueva y te podía matar un león dientes de sable, o te podía matar un mastodonte, o si te rompías algo, pues definitivamente estabas muerto. Entonces, como que esa necesidad, ese terror nos ha mantenido vivos durante mucho tiempo porque nos mantiene alertas. Entonces ya esa sensación de estar alerta, de estar fuera de lo normal, nos gusta, realmente nos viene acompañando desde el principio del tiempo. Y cuando uno se da cuenta que es casi inevitable sentarse a escuchar una buena historia de terror, porque la vamos a creer, y si no la vamos a creer 100%, la vamos a analizar. No importa qué tan descabellada, no importa qué tan... Pero si es una buena historia de terror, si te llama la atención, te vas a quedar, wow. Claro, uno de adulto de repente dice, qué interesante, y me pareció muy bonita y tal. Pero un niño con la imaginación desbordada, un niño con la imaginación de un niño, precisamente, la va a reconstruir, la va a escuchar, la va a adaptar, y seguramente su imaginación la va a seguir construyendo hasta que tenga realmente un monstruo en la cabeza. Exacto. ¿Qué pasa cuando realmente ese monstruo se sale de control? Eso es lo que vamos muy bien. Tenemos que reconocer que es normal que los niños tengan fobia, que esta puede ser persistente y muy tangible para los papás, y podemos saber qué es la que lo desencadena. ¿Cómo lo sabemos? Cuando realmente ponemos atención de qué está viendo mi hijo, qué está escuchando mi hijo, y entender de que esa fobia o ese temor va a ir desapareciendo a lo largo del tiempo mediante el niño va creciendo. Ahora, ojo, cuando el niño nos expresa, antes que se haga tan grande esa fobia, cuando el niño nos expresa que tiene un miedo, no tenemos que ignorarlo, pero tampoco debemos sobreprotegerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que los papás, algunos, ¿verdad? Los cuidadores le dicen, ay, hijo, tenés tal miedo a tal cosa, ay, no te preocupes y no te va a pasar nada y yo voy a estar aquí para cuidarte. El papá se pone todavía mucho más ansioso. Por ejemplo, si un niño tiene miedo a los truenos y está la noche y viene el trueno, el papá sale o la mamá sale corriendo a preguntarle, hijo, ¿estás bien? ¿Tenés miedo? ¿Te asustaste? Entonces estamos alimentando ese temor y lo vamos haciendo mucho más grande, y es cuando tenemos que aprender a nosotros como adultos el autorregularnos, que es algo que hemos venido hablando. Están las fobias aprendidas por parte de los adultos, y yo le puedo decir que tenía un paciente que tenía horror a las cucarachas, ¿verdad? Y era porque él había observado que la mamá le daba miedo a las cucarachas. Entonces él miraba una cucaracha y él entraba en pánico, reproduciendo ese mismo temor, y lo ha llevado hasta la vida adulta. O sea, eso es lo que más me preocupa, el temor tremendo a las cucarachas. O sea, cuando un temor es real,
o es imaginario. Tenemos que ayudarle al niño a discernir de lo que está viendo. Mira, hijo, lo que está viendo es ficción, no es mentira, es como una historia. Porque si nosotros no dialogamos qué es lo que el niño está viendo, la imaginación del niño, hijo, le vuela. ¿Y qué pasa? No lo puede detener. Ahora, ¿qué hace que crezca ese miedo? Cuando nos burlamos del temor que está teniendo el niño. Cuando, por ejemplo, lo queremos castigar y sabemos que él tiene miedo a por ejemplo, a una figura de dinosaurio, algo que está en la casa, y si no te portas bien y se lo enseñas, vas a aumentar el temor. O, por ejemplo, si no te portas bien, si no te tomas la medicina, te vamos a inyectar, vamos a llevarte al doctor para que te inyecte. Ahí ya estás incrementando el temor a la inyección. Mira, si no te portas bien, te va a salir el coco, la ciguanaba, la carita chillona, ¿verdad? Y todos esos miedos, y los niños están queriendo dormir con las sábanas aquí, viendo a la pared, si en la pared se refleja algo. Entonces, esos temores crecen y dañan y pueden provocar eneuresis. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño se pueda orinar en la cama. Y los temores empiezan específicamente de los 3 años a la adolescencia, la juventud y hasta la adultez. Entonces tenemos que saber distinguir a qué le tiene miedo a mi hijo. ¿Es a un objeto? ¿Es un animal? ¿Es a una serie? ¿Es a una caricatura? ¿A qué es lo que le tiene miedo? Ahora, ojo, hay niños que expresan tener miedo porque quieren manipular al adulto y no se quieren salir del cuarto de papá, mamá. Ay, no, mamá, yo tengo miedo de dormir sola, te voy a poner una lámpara, te voy a poner esto, lo otro en tu cuarto, pero siempre terminan en el cuarto de los papás. O el niño quiere manipular que estés con él todo el tiempo porque tiene alta demanda hacia el adulto, a la aprobación, ¿verdad? Que tiene que estar siempre encima, o está celoso de los papás, ¿verdad? De alguno de los papás, o tiene un fuerte apego parental, y todo viene por parte del modelamiento. Creo que nos abre los ojos a todas las cosas que como padres podemos estar haciendo, que definitivamente no están ayudando a nuestro hijo, que nosotros tal vez creemos que le estamos ayudando a disciplinarse, a portarse bien, a seguir indicaciones, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? A costo de la salud mental del niño. Y creo que, Carla, también has tocado unos puntos muy importantes y creo que es algo que también los padres luchan muchísimo, que es ¿qué hago? ¿Qué hago cuando el niño llega, por ejemplo, en la noche y llega a tocar mi puerta? Tengo miedo, hay algo en mi cuarto. Desde ese momento. Sí. Eso va a depender del contexto familiar y de la dinámica familiar. Regularmente, algunos hogares monoparentales donde la mujer es el jefe de hogar, ¿qué es lo que hace? Como se siente culpable de que ha pasado todo el día trabajando, ¿sí?, lleva a sus hijos a dormir con ella. ¿Por qué? Porque es el momento que yo puedo estar cerca de ellos. No les está ayudando a su independencia. Esos momentos de dormir solo con mamá o con papá pueden gestionarse para viernes o sábado, como tú decías muy bien, ponerles los límites a ellos. ¿Qué pasa si nosotros como papás nos tardamos demasiado tiempo en sacar a nuestro hijo de la habitación de los papás? Ellos van a querer manipularte, ellos van a expresarte, tengo miedo, tengo temor, no quiero dormir sola. Y entre más pequeño o pequeña tú lo pongas en su habitación, ¿verdad? De ser posible, si hay un espacio en la casa para su habitación, es lo adecuado. Y si no hay espacio, pues ponerle una cuna, ponerle una separación, una camita para que él aprenda a estar solo. ¿Qué pasa si el niño llega, nunca ha tenido ninguna experiencia de terror nocturno y llega, toca la puerta, gestiónalo, recíbelo? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Por qué pensás que estás sintiendo eso? Hijo, ¿qué viste? En lugar de regañarlo de déjame dormir, estoy cansado, porque eso tampoco ayuda. Eso abona al que él vaya a ser más persistente. Entonces es acompañarlo a su habitación, quedarnos un momento con él y cuando se duerma, regresar a la cama. O no pasa nada, dejamos las puertas abiertas. Si el niño tiene recurrencia a ir a tocar la puerta, pregúntese, ¿quién manda, el niño o usted? Esta es una de las preguntas principales, porque me dicen papás, es que el niño no se quiere salir del cuarto, y es que el niño no quiere. Entonces es cuando yo cuestiono mucho la autoridad del papá. ¿Qué tenemos que hacer si el niño está experimentando el terror nocturno?
Lo mismo, explicarle qué es real, qué no es real, alejar los objetos que le causan a él temor, controlar qué es lo que está observando. Si el hermano mayor, por ejemplo, el tío, el primo, siempre le está metiendo miedo, es evitar ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Evitar todo lo que le detona a él, ayudarle a gestionar su emoción y acompañarlo a dormir. Ponerle una lamparita, dejarle la puerta abierta, las primeras veces podemos quedarnos hasta que se duerma, pero hacerlo sentir a él confortable de que mamá o papá o abuela o tío, ¿verdad? Quien sea que lo cuide, está ahí para él o para él y cualquier emergencia, que no pasa nada, que su casa es su lugar seguro. A eso tenemos que llevarlo. Ok. Carla, ¿qué pasa cuando... A ver, yo creo que uno es tremendamente visual y los niños en este momento, que ya son una generación de tablets, que son una generación de teléfonos, son inclusive más visuales de lo que uno pudo haber sido. Yo recuerdo que de repente sí compartías con tus amiguitos en el recreo, momento de la tarde, de repente sí compartías historias de terror, ¿no? con ellos y era como muy, muy interesante porque de repente cada niño iba como poniéndole de su cosecha, pero al final eran historias infantiles, ¿no? Cada quien echaba ahí su referencia. Pero últimamente hemos visto, por ejemplo, producciones cinematográficas como Coco, que fue uno de los grandes éxitos de Disney hace un par de años, que trata el tema de la muerte. Porque me da la impresión de que el temor primario de una criatura es precisamente la muerte y todo lo que tiene que ver a su alrededor, ¿no? Todo lo que viene con ella. Y lo trató de una manera como muy familiar, como muy nostálgica, pero me quedó la pregunta de si era una película infantil para adultos, porque claro, yo la puedo ver y me puedo sentir identificado porque de repente pues la pérdida de un ser querido y volverla a ver y qué sé yo, pero un niño que se está acercando a ese mundo, que se está acercando a ese tema, ¿cómo lo vería? O sea, realmente son producciones que están diseñadas para no causar miedo, o mejor no exponemos a los niños a eso, o esperamos a que lo vean un poco más grande. Qué sé yo, me quedó esa duda. Si realmente me había gustado a mí por ser un adulto que estaba regresando como a su etapa de niño, pero ¿cómo lo vería un niño? El tema de la muerte, el tema de los huesos, el tema del Día de Muertos, ¿lo vemos igual? Fíjate que eso es un tema cultural. Por ejemplo, acá nos celebramos como en México el Día del Muerto, ¿verdad? Ellos lo celebran con pan y le hacen un altar a sus fallecidos. Es muy diferente, tiene que ver con la cultura. Tú tocaste 3 cosas importantes. Para mí, esta película está curando al niño que lleva dentro todo adulto. ¿Cuándo yo lo puedo exponer a un niño a este tipo de películas? Cuando yo previamente le he explicado qué es la muerte según las creencias que yo tenga, según mi percepción, y depende mucho de la madurez que el niño tenga. El niño te va dando las pautas de qué tipo de películas puede ver. Si tú consideras que le va a hacer bien a tu hijo ver esta película, dialógala. Puedes pausarla, puedes preguntarle qué piensa, puedes preguntarle qué siente, y luego pueden tener ese momento de familia. ¿Para qué? Para conversarlo. Si no lo conversas, el niño se va a quedar con la idea que tiene según su personalidad, ¿verdad? Según todo, él va a quedarse como, según su experiencia de vida, él lo va a tomar y lo puede magnificar, ¿verdad? No causar miedo. Si lo dialogas, no se causa miedo. Si supervisas, minimizas. O sea, nunca vas a poder evitar que un niño sienta miedo, porque nosotros como adultos experimentamos el miedo a cada instante, de diferente intensidad. Así es que el diálogo es muy, muy importante, y también el exponerle al niño de que eso es cultural. Eso depende tú como papá, si querés que tu hijo vea este tipo de series, y que das la más recomendada según la madurez de tu hijo. Para ir cerrando, aunque creo que es un tema muy amplio que me encantaría que dejáramos abierto para un segundo episodio. Sin embargo, para ir cerrando este día,
¿Cómo como papá yo identifico que mi hijo está pasando por un miedo normal que va a ir superando de acuerdo a la etapa o ya es una fobia con la cual él necesita ayuda? Ok, es muy fácil. Cuando el niño te habla del miedo y te expresa el miedo sin aquel llanto y aquel terror, te dice, mire papá, fíjate que me da miedo tal cosa, o le da risa, o te lo comenta, es que me da miedo, pero no pasa nada, puedo dormir tranquilo. Cuando un niño tiene un terror que ya le sobrepasa el comer, la interacción con otros, que para él llegar a la cama empieza a dar alaridos, empieza a gritar, y no es un llanto, no son lagrimitas de cocodrilo, sino que son un llanto de verdad, y que tu hijo está incontrolable. Entonces tú tienes que prestar atención. Yo no puedo manejar a mi hijo no puede manejar esa situación, entonces yo tengo que buscar ayuda. O cuando él recurrentemente está hablando del miedo, o inmediatamente tú decís algo y él abre los ojos, se espanta, empieza a llorar o te pide, por favor, no hables de eso. Algo muy importante previo a que tú te vayas con tu hijo a la cama, porque es importante acompañarlo, ¿verdad? Cuando se pueda, es que se recomienda que los padres o los cuidadores principales puedan establecer una rutina de calma a los niños antes de ir a dormir. No es ponerlo a televisión, no es ponerlo a tabletas, no es ponerlo a tanto estímulo que lo va a activar, sino más bien leer un cuento, conversar con él, acompañarlo un rato en la cama, que se pueda dar un bañito de agua tibia, ¿verdad? O ponerle cremita en las manos, tú se lo modelas y hacerle un pequeño masajito, depende si es más chiquitito, ¿verdad? Arroparlo cuando él se acuesta, que tú le frotes su espalda también. Eso es algo muy importante. No es solo decir, váyase a su cuarto, usted ya está grande y eso es mentira, es parte de su imaginación. Eso no le ayuda. No le ayuda a gestionarse. Excelente, Carla. Nos has dado, la verdad, muchísimas herramientas para poder manejarlo y sobre todo entenderlo, el miedo, no descalificar, no desvalorizar y tampoco sobreproteger. Creo que esa sería la fórmula. Pero claro, esto se lleva a cabo a través de diferentes acciones y como padres tenemos que ir trabajando, y si realmente no sabes cómo hacerlo, siempre lo ideal es buscar ayuda, porque el psicólogo infantil no solo está para cuando el niño ya está desbordado el miedo o cuando ya los problemas se salieron de control o las dificultades salieron de control. Lo podemos consultar desde un inicio para que nos den una guía saludable de cómo gestionar esas emociones en nuestros niños desde edades muy tempranas. Así que, Carla, como siempre, inmensamente agradecidos por tu colaboración con nosotros y todos los padres que nos ven en este momento que han podido tener esta guía. José Manuel, a ver, dudas, preguntas, todo está claro. ¿Qué piensa ahora del miedo? Creo que es un tema tremendamente extenso. Creo que necesitaríamos muchísimos programas para poder meternos en la cabeza qué es el miedo y todo, pero creo que como lineamientos básicos, sobre todo para estas fechas en que todo el mundo se vuelca a esa cultura del terror, a esa cultura del miedo, es limitar la exposición, ¿no? Ser responsables con la exposición que van a tener los chicos, porque de repente no podemos sentarnos con ellos a ver como películas como muy sangrientas o muy impactantes, que a lo mejor van a dejar una marca por muchísimo tiempo y la va a pagar él y la va a pagar usted como padre, porque ese tipo de errores se pagan juntos, ¿verdad? Entonces, tratar de limitar la exposición, tratar de ser responsables con el asunto. Así es. Y bueno, con eso nos despedimos este día, Carla. Nuevamente un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros este día. Es un placer y les recuerdo, ayúdele a su hijo a superar los temores y no caiga en la sobreprotección. Ayude y fomente en su niño que él pueda solucionar con ayuda esos temores. Excelente. Y bueno, con ese último mensaje, mucho cariño para ustedes, a cuidarse muchísimo y nos vemos la próxima.